Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Yo soy el doctor Ismael Dicochea y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Nacho Miranda, fundador de Mejoremos Juntos y Logremos Nuestros Sueños. Además es director filial de Fundación Doctor Sonrisas. Nacho, bienvenido aquí a tu podcast. No, doctor, muy buenas tardes, buenos días. Pues la verdad muy contento de estar aquí y de tener la oportunidad de estar aquí compartiendo, ¿verdad? Este momento con la gente que los ve y poder llegar y transmitir nuestro mensaje, ¿no? Principalmente, ¿no? De por qué, pues qué buscamos, ¿no? Como fundación y cómo poder lograr ese objetivo, ¿no? De ser una sociedad más empática y más incluyente. Y el tema del día de hoy es inclusión laboral. Pero para comenzar a hablar de ese tema es importante saber de dónde nació, por qué es este tipo de fundación, cómo inició en tu caso, por qué te dio por hacer una fundación de este tipo. Claro, sí, mira, les platico un poco, ¿no? Básicamente nosotros nacemos en el 2019, ¿no? En el 2019 y todo se da, pues yo tengo una familia de 5 integrantes, ¿no? Tengo 14 años de casados. Brenda es mi esposa, mi hijo mayor se llama Marcelo, luego viene Matías y mi pequeña, pues María José, que ya está dentro de nuestros corazones, ¿no? Que llegó a tener 3 años, pero todo se da precisamente cuando llega María José a nuestras vidas y es nuestro tercer integrante, ¿no? Y nos llega con la condición de síndrome de Down, que realmente nosotros, pues cuando supimos del embarazo, sí fue una noticia que nos sorprendió en el sentido de que pues queríamos ser dos o sea, queríamos ya tener 2 hijos. Sí dijimos, bueno, ya un tercero, adelante, bendecidos porque nos está llegando un tercer integrante, y todo el embarazo lo vivimos de una manera pues de una manera muy a gusto, ¿no? O sea, ya siendo el tercer hijo, decíamos como sea, ¿no? Como sea, ya no hay tanto miedo, ya la experiencia de 2 hijos que habíamos tenido. Entonces, disfrutamos el embarazo completamente y el día que nace María José, ese día es cuando nos dan la noticia, ¿no? María José nace a mediodía. Y hasta en la noche va el doctor a vernos ahí al cuarto, y el doctor ya nos empieza a explicar que ve ciertos rasgos en María José, como sus ojos rasgaditos, así un poquito más almendrados, su lengua un poquito más larga, su cuello, la palma de la mano, bueno, ciertas características, ¿verdad?, de los niños que tienen la condición del síndrome de Down. Entonces el doctor nos dice, ¿no? En base a este cuadro que les estoy diciendo, en base a los rasgos que tiene María José, en un 90%, en base a mi experiencia, dice, les puedo decir que María José tiene la condición de síndrome de Down. No nos los podía asegurar porque, como bien sabemos, o sea, esto se rectifica, ¿verdad?, con un estudio genético, ¿no? Entonces el estudio genético pues lleva su tiempo, ¿no? Y nos decía, pero mi experiencia todo indica que María José pues tiene la condición. Clínicamente lo miraba el doctor. ¿No? Lo veía, ¿no? Entonces, sí, para nosotros pues fue una noticia así que, pues así de balde de agua fría, ¿no? Porque yo me quedé paralizado, yo no hice ni una pregunta al doctor. Brenda fue la que estuvo preguntando, ¿no? Acerca de, pues, que si ella estaba bien, de su corazón, que si no estaba, no traía algún problema de salud, y no, gracias a Dios ella estaba muy bien. Pero pues obviamente, normalmente cuando tú estás esperando un hijo, pues lo visualizas y lo ves y cómo lo quieres llegar a tener, y cuando te llega la noticia y te llega de una manera en que pues no sabes, o sea, tú estás deseando algo que te llegue de otra manera, pues obviamente para ti pues puede causar un impacto fuerte, ¿no? Claro. Y yo le dije a Brenda, le dije, oye, le digo, fíjate, pues todo por no operarme, ¿no? Pero en ese momento, al momento que yo le digo, pues yo le digo inmediatamente también, ¿sabes qué? Le digo, me cae el 20 y le digo, no, le digo, ¿sabes qué? Por algo María José no está llegando con la condición de síndrome de Down. Precisamente, le digo, porque así como nosotros que desconocemos del tema, pues hay mucha gente que desconoce también del tema, y eso yo creo que es el mensaje, que por qué María José llega a nuestras vidas, para poder ayudar a más personas y poder empezar obviamente a alzar la voz, ¿verdad?, por las personas que tienen alguna condición como síndrome de Down o alguna discapacidad, y poder ser esa voz, ¿verdad?, que podamos empezar a promover obviamente
Entonces, en ese momento no sabíamos qué hacer, o sea, obviamente qué íbamos a hacer, ni nada, ni cómo se iba a llamar la fundación. Simplemente lo primero que nos pasaba es que el día de mañana despertáramos, María José verla, saber que estaba bien de salud también, pero iba a empezar a llegar la genetista, a hacerle el estudio, iba a llegar también la cardióloga pediatra, ¿no? A checarle de todas maneras bien su corazón, aunque el doctor nos decía que todo estaba bien. Entonces ahí empieza, ¿no? Todo esto, todo este caminar, ¿verdad? Que este caminar, obviamente, como desconocíamos del tema, pues íbamos a ir avanzando mucho con lo que nos decían los mismos doctores, que deberíamos de ir haciendo conforme íbamos conociendo este tema, ¿no? Y la verdad es que pues fuimos aprendiendo, ¿verdad? Le hacen el estudio genético, los resultados tardan 25 días en llegar y todavía no teníamos el conocimiento de 100% de la seguridad. Más sin embargo, nosotros desde ese día que nos dijo el doctor, pues nosotros aceptamos, ¿verdad? De que nuestra hija llegaba con la condición, nos llegaba siempre con una misión. Y creo que desde ahí yo fui aprendiendo como dicen, hay una frase de Mark Twain que es hay 2 días muy importantes en tu vida, uno cuando naces y el otro cuando descubres el para qué y el por qué. Claro. No nomás el por qué sino es que es el por qué y el para qué naces, ¿no? Entonces fui descubriendo esa parte y creo que lo confirmo, ¿verdad? O sea, que realmente María José llegó con una misión. Obviamente ella nunca nos dijo pongan una fundación. Ella, pues en su corta edad de 3 años, pues ella no hablaba, ¿no? O sea, no se comunicó con nosotros verbalmente. Sí hablaba en su idioma, tarareaba, ¿no? Pero realmente nunca me dijo papá, pero sin embargo ella lo comunicaba todo a través de su mirada, sí nos señalaba cosas y todo, pero realmente ella no alcanzó a hablar en su corta edad, pero no necesitó hablar verbalmente porque realmente la conexión que había era impresionante, ¿no? O sea, cómo nos podíamos comunicar toda la familia con ella, ¿no? Y cómo nos enseñó cosas sin que ella hablara verbalmente. Ella nos enseñó pues grandes cosas, ¿no? O sea, grandes cosas durante su tiempo y a lo que venía, ¿no? A eso precisamente. Entonces, así nace, ¿no? En ese tiempo pues viene la pandemia también. Ella nace en el 2019, en octubre, el 28 de octubre, y llega la pandemia a los 6 meses y nos encierran y estamos con ella, bendecidos de estar con ellas ese tiempo. Y obviamente pues empezamos nosotros a darle terapia. Luego sí iba una persona a ayudarnos con la parte de la terapia una vez a la semana, nos enseñaba pues para darle esas terapias que ella necesitaba para estimularla precisamente y que pudiera ir conforme a su crecimiento, ir adquiriendo esas habilidades y esas capacidades, ¿no? Entonces, la María José, una de las cosas que nos pasó es que realmente nuestra vida no empezó a girar, ¿verdad?, en torno a una discapacidad. O sea, nosotros veíamos a María José como María José. O sea, realmente de las cosas que nosotros concientizamos mucho es dejar de ver la discapacidad y siempre ver a la persona, ¿no? Entonces fue una de las cosas que nos pasaba, ¿no? O sea, dejábamos ver esa discapacidad y veíamos siempre a María José. Entonces de repente se nos olvidaba por completo que María José tenía una discapacidad. Ella fue aprendiendo mucho. Obviamente sus terapeutas principales fueron sus hermanos, porque pues el ejemplo arrastra, y ella, si los veían correr, brincar, pues así ella también imitaban todo, ¿no? Entonces fue de los grandes momentos que pasamos ahí en terapia, en pandemia. Y a los 6 meses de haber nacido ella, doctora, hacemos el primer evento principal. Hacemos un evento que le llamamos la inclusión laboral como un estilo de vida, ¿no? Yo en ese momento era presidente de un grupo de empresarios, ¿no? En BNI, y al comité que estaba conmigo, la vicepresidente de la tesorera, le digo, ¿sabes qué? Le digo, ya nos toca salir en marzo. Pues obviamente eso era antes de la pandemia. Nos toca salir el 30 de marzo, debemos de hacer un cierre, y ¿por qué no hacer un cierre padre de promover la inclusión laboral? Entonces nos acercamos por ahí a pedir ayuda para poder llegar a traer a una diseñadora de modas guatemalteca. Ella se llama Isabela, y ella es la primera diseñadora con síndrome de Down. Ella estudió de una manera empírica porque no fue aceptada en alguna universidad ahí en Guatemala,
pero ya sus modelos y sus ropas, más bien su ropa ha traspasado fronteras, ¿no? Entonces nos damos cuenta y vamos viendo de la capacidad y las habilidades que tienen todas las personas, que al final de cuentas todos somos diferentes y no importa si tienes alguna discapacidad o no, al final del día siempre debemos ir visualizando, ¿no? Y ese alcance nosotros queríamos transmitirlo mucho porque queríamos también que familiares que tuvieran hijos con alguna discapacidad, pues empezaran a ver, ¿verdad? Empezaran a ver y que realmente empoderar a esas familias, ¿no? O sea, quitarles esos miedos, ¿verdad? De que sus hijos obviamente pueden alcanzar grandes cosas. Claro que se necesita obviamente un poquito de mayor esfuerzo en el sentido que van a necesitar a lo mejor un poquito de mayor estimulación, mayor terapia, pero nunca limitarlos, ¿no? O sea, nunca decir no pueden, ¿verdad? Si nunca lo intentamos que lo puedan llegar a hacer, ¿no? A veces sobreprotegemos a nuestros hijos y en esa sobreprotección, doctor, pues vienen esas limitantes, ¿verdad? De que él no puede hacer esto, no puede levantar esto, no puede hacer el otro. Entonces nosotros mismos los limitamos, ¿sabes? Y esa parte es donde no se va dando la verdadera inclusión, ¿no? A veces, más bien siempre decimos que la verdadera inclusión empieza en casa, ¿no? Empieza en familia, ¿no? O sea, si nosotros hubiéramos sido una familia muy sobreprotectora de María José o nos hubiéramos quedado encerrados donde pues ni quisiéramos enseñarla o que convivieran con nuestros amigos, con nuestra familia, pues obviamente nos íbamos a quedar aislados y ella también se iba quedando aislada. Entonces obviamente nunca pasó eso, al contrario, ¿no? Cada vez más, como te digo, doctor, nos pasaba de que realmente se nos olvidaba que María José tenía esta discapacidad, ¿no? de intelectual. Entonces ahí nace el primer evento, pasa el evento ese y ese evento fue el 9 de marzo del 2019. A los 10 días nos encierran, ¿no? Bendita pandemia. Bendita pandemia nos encerró. Encerrados hicimos un evento también, el primer maratón virtual de la inclusión, precisamente para conocer el éxito que han logrado, los sueños que han logrado, que han alcanzado otras personas, ¿verdad? Que tienen la condición de síndrome de Down. Y precisamente era eso el objetivo, ¿no? Empoderar a las familias, empoderar a que realmente pues vean que una discapacidad no te limita. Yo siempre les digo que nadie esté exento, ¿verdad?, de tener una discapacidad. Así ahorita estamos de este lado, ¿verdad?, de no tener una discapacidad, pero el día de mañana vamos a estar del otro lado de la mesa, donde podamos llegar a tener una discapacidad, porque no necesariamente naces con la discapacidad, sino que la puedes adquirir durante tu trayecto de vida por algún accidente, alguna enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, realmente dices, pues de eso es lo que debemos de realmente concientizar a esa sociedad, porque el día que estemos de aquel lado, de tener una discapacidad, ahí sí vamos a querer que nos respeten, ahí sí vamos a querer que nos comprendan, ahí sí vamos a querer que empaticen con nosotros, ¿no? Entonces, pues obviamente debemos de estar siempre aprendiendo a ver, ¿verdad?, esta parte, ¿no?, de la discapacidad, ¿no? Y aprendiendo a ver la discapacidad, porque debemos de ver primeramente a la persona en vez de ver la discapacidad. Entonces ahí empiezan a nacer los eventos y es cuando pues ya poco a poco avanzamos y se da el nombre de la fundación. Vamos formalizando todo este caminar y al año de haber nacido María José, nosotros dimos de alta ya legalmente a la fundación, doctor, en el 2021. En 2021 ya la constituimos formalmente, ¿no? O sea, ya ante notario, ante Hacienda y todo, ¿no? O sea, en febrero del 2021. Y de ahí empezamos, ¿no? Ya obviamente hicimos una presentación formal también para dar a conocer la fundación con los diferentes programas, ¿no? Principalmente, ¿no? El programa principal de la fundación es el de concientizar, que es precisamente ir a pláticas a empresas, a escuelas, ¿verdad?, donde podamos tener la apertura, ¿verdad?, de que las mismas empresas den la oportunidad laboral, ¿verdad? Ahí viene la parte del tema de inclusión laboral, de que puedan contratar a personas con alguna discapacidad, pero hablamos mucho, ¿verdad?, que no nomás es el chiste es que las contraten, sino que realmente se dé la verdadera inclusión. Y para que se dé la verdadera inclusión debemos de trabajar en el entorno. Si el entorno no está preparado para recibir a una persona con alguna discapacidad, no se va a dar la verdadera inclusión. Y eso sucede en la escuela, sí, y en el área social también. Debemos de estar siempre preparados para tener ese entorno que les facilite
¿sí? A las personas con discapacidad y que se puedan sacar su mejor versión, ¿verdad? Claro. Y ese es el punto importante de este programa, ¿no? Del programa de concientizar, porque pues no nomás estar informando, ¿no? Sino que realmente hacer que las empresas empiecen a accionar, hacer que las escuelas empiecen a accionar y que no nomás contraten a la persona, sino que puedan trabajar en ese entorno para que el entorno realmente conviva con la persona con discapacidad, porque si no conviven, yo como les decía, ¿no? O sea, que les decía, integración es como si fuera nomás integración, si la meten a la empresa y ahí la tienen ahí trabajando, pero no forma convive, parte no ahí convive, de ellos. ¿no? Entonces yo les digo, hablar de integración es como si te invitaran a la fiesta, ¿no? Pero hablar de inclusión es que te invitan a la fiesta y te saquen a bailar, ¿verdad? Entonces, realmente esa es la parte para que se dé la convivencia, ¿no? Y siempre yo he dicho, ¿no? O sea, algún día vamos a dejar de hablar de inclusión con el favor de Dios, pero ahorita lo debemos de ir haciendo porque, pues, es ir permeando poco a poco, ¿no? ¿Por qué vamos a dejar de hablar de inclusión? Porque si hablar de inclusión lo que buscamos es que todas las personas tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos, ¿no? Entonces, pero aquí tocas un punto bien importante. Yo creo que no hay persona que pueda entender mejor a las personas que tienen algún tipo de capacidad diferente más que los que hemos tenido el proceso o hemos tenido algún familiar con alguna discapacidad, cualquiera de las que sea, ¿no? Intelectual, visual, auditiva, sensorial, psicosocial, que es ahora mucho lo que se ha visto. Fíjate que al igual que te pasó a ti, yo creo que compartimos la misma historia. A nosotros, a mi esposa y a un servidor, nuestro primer hijo, el embarazo, todo normal, no había habido ningún problema, todos los ultrasonidos que se realizaron, estructurales, todo venía completamente bien. Nace David. Y fue lo mismo, ¿no? Tu mismo caso. El doctor llega, nos avisa. Creo que David tiene unos rasgos característicos para pensar en síndrome de Down. Y automáticamente eso, pues sí, es un balde de agua fría porque es una noticia que no te esperas. A lo mejor si en el embarazo nosotros lo hubiéramos notado, bueno, nos preparamos más, nos informamos más, qué es lo que tenemos que hacer cuando llega un niño. Pero a veces la desinformación es lo malo, porque llega David y rápido empieza uno a pensar los peores escenarios. ¿Qué va a hacer de él? ¿Cómo lo van a tratar? ¿Va a sufrir algún tipo de discriminación? ¿Lo van a hacer bullying en las escuelas? Entonces, afortunadamente y gracias a Dios no tuvo ninguna igual complicación cardíaca o algún otro tipo. Pero al nacer David, como que abre algo en ti para saber que las personas que tienen una capacidad diferente no son muy diferentes a los demás. O sea, tenemos que incluirlos dentro de nuestras actividades como si fuera una persona normal. Inclusive hay personas que tienen alguna discapacidad y si tú no las incluyes dentro de ellos, hasta ellos se piensan que están mal, ¿no? Claro. Entonces, creo yo que hasta que nosotros tengamos a alguien o que a nosotros mismos nos pase, porque también es algo que nos puede suceder, tenemos o somos unas personas sanas, llegamos a tener un accidente, quedamos sin caminar, sin ver, o somos diabéticos, quedamos sin la vista por alguna complicación, me amputaron una pierna y automáticamente pasa a ser otro boleto. O sea, paso a ser discapacitado o con una capacidad diferente y el mundo a veces se cierra. No vemos más allá. Desgraciadamente México aún todavía está en pañales y todavía no hay una apertura así gigantesca como en otros países para la inclusión laboral. Entonces yo creo que el hablar de estos temas es muy importante porque las empresas tienen que visualizar más allá y que no lo vean algo obligatorio, como que alguien se los quiere imponer. Claro. O sea, aquí la idea es que ellos sepan que las personas que tienen una capacidad diferente a veces son hasta mejor que otras personas, le echan más ganas que otras personas que no tienen esta discapacidad, ¿no? Mira, te platico un poquito, doctor. Sí, es importante tocar este tema, ¿no? Porque para poder vivir la inclusión, el lenguaje o con el que nos comunicamos, obviamente, con las personas es sumamente importante, ¿no? Pero como comentas, ¿no? O sea, debemos de tener esa apertura al final de cuentas. Y algo bien importante aquí, yo que siempre les digo, es que al final de cuentas, todos somos diferentes. Así y el ser diferente no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? O sea, y les pongo el ejemplo
Yo de los calcetines que se usa, una campaña que se usa mucho para alzar la voz, ¿no? El Día Internacional del Síndrome 21 de marzo. Es traer los calcetines disparejos, ¿no? O sea, para acompañar, obviamente, y alzar la voz de que todas las personas tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos. ¿Y qué conlleva esos calcetines disparejos? O sea, al final de cuentas, pues son diferentes, ¿no? Pero pues te dan el mismo uso, no por ser diferente uno sí te va a dar un uso y el otro te va a dar el otro uso. Entonces realmente todos somos diferentes, ¿no? Pero yo les digo mucho que las capacidades diferentes las tienen los vasos, las ollas, ¿no? Y los trastes, ¿no? Entonces realmente esos son los que tienen capacidades diferentes, como a veces también dicen mucho, tienen capacidades especiales, ¿no? Y capacidades especiales les digo yo que tienen los superhéroes, ¿no? Porque los superhéroes son los que pueden volar o pueden levantar un carro. Entonces realmente esos son los que tienen capacidades especiales, ¿no? Entonces siempre es bien importante, ¿verdad? Para no denigrar a la persona o no discriminar lo que no se sienta. Debemos de poner sobre la mesa siempre el tema, ¿no? O sea, siempre que tengamos un hijo con alguna discapacidad que nació con ella o que la adquirió durante su trayecto, dependiendo del tipo, obviamente siempre poner sobre la mesa, ¿no? O sea, nosotros venimos, yo creo, de una cultura de muchos años atrás, donde el ver a una persona con síndrome de Down, alguna persona en silla de ruedas, ¿verdad? Tus papás te decían, no veas, es mala educación, o no te acerques, ¿no? Entonces, debemos de crecer con una normalidad. O sea, al final de cuentas, nuestros hijos, el que tengan a un amigo que tenga la condición de síndrome, no pasa absolutamente nada. O sea, nosotros nos estamos limitando muchas veces como papá. No juegues con él. Oye, ten cuidado porque puede ser muy brusco. No, te puede golpear. Déjalo. O sea, sí. O sea, desde ahí ya estamos empezando a poner esa barrera y ese miedo, ¿no? A nuestros hijos, ¿no? Entonces, realmente debemos de ir aprendiendo, ¿verdad? Cómo poder convivir, obviamente, para que sea la verdadera inclusión debe existir la convivencia. No nomás en el ámbito de los niños, en el ámbito desde cualquier edad, ¿no? O sea, si nos vamos al ámbito laboral, los mismos trabajadores o los mismos colaboradores, ¿verdad? Que van a trabajar y van a compartir esas horas de trabajo, ¿verdad? Con esa persona con discapacidad, pues obviamente deben de saber de cómo realmente poder convivir, porque si no conviven con esa persona, pues la persona va a llegar un momento en el que no va a querer ir a trabajar, se va a enfadar porque realmente nomás está yendo. Se va a sentir excluido. Pues. O sea, nomás va a estar la integración que sí está dentro de la empresa, pero allá están las personas regulares y acá están las personas con discapacidad. No, a ver, siempre esa mezcla, esa parte de convivencia, de realmente, y para eso debemos de trabajar en el entorno. Por eso les digo, el entorno, pues somos todos los que estamos alrededor de. ¿Quién se beneficia, doctor, con una inclusión laboral? Nos beneficiamos todos, no nomás se beneficia la persona que tiene discapacidad, se benefician los colaboradores, se beneficia el director, se benefician los gerentes, se benefician los dueños de la empresa y obviamente pues la persona con discapacidad, pero abres la mente de la así gente. Es, pero ahorita mencionabas algo también importante, que las personas con alguna discapacidad, en este caso intelectual, son personas que cuando están trabajando te sorprenden mucho. Obviamente el compromiso que tienen, la puntualidad, no faltan a veces por cualquier situación. O sea, ellos son los primeros que llegan y sí es cierto, también los primeros que se van. Son muy metódicos, pero generan muy buen ambiente de trabajo, ¿no? Entonces, realmente por eso todo lo que permeas, ¿verdad? En el entorno, cuando tienes un colaborador con alguna discapacidad es sumamente valioso. Y ¿sabes qué? Vamos aprendiendo. Muchas veces dejamos por sentado el ser agradecidos, ¿no? O sea, el ser agradecido, yo siempre les digo, debemos de vivir el presente. O sea, ahorita estamos grabando, estamos en este podcast, pero el día de mañana no sabemos, ¿no? Sí, no sabemos si vamos a estar pudiendo leer, pudiendo respirar, pudiendo caminar. Entonces debemos de agradecer siempre y a veces lo damos por sentado esa parte. Entonces es cuando debemos, obviamente, de agradecer el poder tener, obviamente, todo para poder conllevar la vida, ¿no? Pero yo siento que esa parte del agradecimiento nos da el valor, obviamente, de poder, obviamente, ayudar a esa persona. Yo siempre les digo, para que se dé la verdadera inclusión, existe una fórmula mágica. Esa fórmula mágica, si hablamos de la inclusión, y no nomás la laboral, sino la educativa y la social, debemos de tener una fórmula que es el respeto,
más la empatía, más la comprensión. ¿Y qué significa esto? Que debemos de respetar las necesidades de la otra persona. Debemos de empatizar también con las necesidades de la otra persona. Y debemos de comprender las necesidades de la otra persona, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de permear. Ahorita te decía que ahorita, pues sí, estamos de este lado, ¿verdad? Donde no tenemos una discapacidad. Pero el día de mañana, con algún accidente, con alguna enfermedad, como yo les decía, la diabetes no es una discapacidad, la diabetes es una enfermedad que al final del día, a consecuencia de la diabetes, pues puedes llegar a perder la vista, puedes llegar a perder alguna extremidad, algún brazo, alguna pierna, pero no significa que la diabetes sea una discapacidad, pero a consecuencia de esa enfermedad. Y también hablamos cuando tú tienes la discapacidad de síndrome de Down, una discapacidad intelectual, tampoco es una enfermedad. Muchas familias que como no desconocemos acerca del tema, piensan, ¿verdad?, que una persona con síndrome de Down pues está enfermo, ¿no? Y al final de cuentas no es una enfermedad, simplemente es una alteración genética, ¿verdad?, en el par 21, sí, ya que se le conoce como trisomía 21, y al final pues debemos de ir empezando a permear. No existen tampoco en la discapacidad intelectual, no existen si tienes más o menos, no hay rangos. Hay, ¿no? quienes creen que tienes más síndrome de Down o menos síndrome de Down. ¿Por qué? Porque pueden ver a dos personas de la misma edad, a lo mejor una se desenvuelve muy bien verbalmente o desarrolla muy bien la parte motriz y al otro a lo mejor no, y no significa que uno tenga más que el otro, simplemente una persona tuvo mayores oportunidades de poder tener los accesos a esas estimulaciones o a esas terapias, y obviamente fue con el crecimiento, creciendo y desarrollando bien esas habilidades y esas capacidades. Entonces, al final del día, eso es lo que debemos ir mostrando y debemos ir comprendiendo un poco. ¿Cuál es el compromiso nosotros como fundación? Como yo les digo, nosotros debemos siempre estar concientizando, porque entre más lleguemos a esa sociedad, a esas empresas, a esos colaboradores, ¿verdad?, donde podamos permear, ¿verdad?, y tengan esa sensibilidad, ¿sí?, de que realmente pues todos somos diferentes, que dejemos de ver, esto es bien importante, doctor, que dejemos de ver a la discapacidad con tragedia, con lástima, ¿no? O sea, todos los que tienen más lástima porque andas en silla de ruedas, hoy más lástima porque no ves o porque no escuchas y te tengo que dar trabajo. No, aquí le vamos a dar trabajo a la gente. Y es que no es lástima, no, pues no es caridad. No, para nada, es compasión, es tener, amar a la gente, claro, que tiene ese tipo de problemas. El que te den trabajo, con alguna discapacidad, no te lo deben de dar por caridad, porque más lástima, no. Te lo estoy dando porque tú tienes estas capacidades y estas habilidades para poder desarrollar este puesto, esta función. Entonces, dejemos de ver, esa es una de las cosas importantes, dejar de ver realmente la discapacidad y siempre ver a la persona, siempre anteponiendo, ¿verdad?, la persona, es lo fundamental, ¿verdad? Hay estadísticas obviamente pues muy, muy importantes donde hay muy poca gente ahorita contratada, ¿verdad?, con alguna discapacidad. Cada vez más hay empresas que se están sumando, ¿verdad? Pero a las empresas, ¿qué les pasa, doctor? A las empresas les da miedo. ¿Qué les da miedo? Les da miedo de que las personas con discapacidad no les den la misma productividad que una persona regular. Así es. Entonces, pero debemos de sumar los esfuerzos, ¿verdad? Y que les den la oportunidad, porque esos miedos son creencias muchas veces. Ellos creen, oye, pero ¿cómo sabes? ¿Ya contrataste a alguien? No. Entonces, ¿cómo sabes que te va a dar menos productividad? O sea, le diste la oportunidad, lo entrevistaste a la persona esta. Me ha tocado casos en donde ni quieren entrevistar a una persona ciega porque es ciega. Entonces, oye, dale la oportunidad. O sea, conoce cuáles son sus capacidades y sus habilidades. Estoy seguro que te va a sorprender. O sea, pero no le das ni esa oportunidad. Así es, no lo de tener esa entrevista, ¿no? Que lo contrates. Conócelo. Sí, a lo mejor no tienes el puesto ahorita para esa persona. A lo mejor sí lo tienes, o a lo mejor no estás contratando, pero dale la oportunidad, lo vas a conocer y lo vas a tener. Y en cuanto te salga una oportunidad para ese perfil, obviamente por sus capacidades, sus habilidades, pues ya tienes un candidato, ¿no?, de entrada, ¿no? Entonces, no te estoy diciendo que lo contrates por tener una discapacidad, porque caemos, obviamente, si hacemos eso, caemos en la caridad, caemos en la tragedia, caemos en la lástima, no. Pero dale la oportunidad.
Es lo único que pedimos, que les den la oportunidad de que conozcan sus habilidades, sus capacidades que tiene cada una de las personas. Y sí, a veces pues puede haber ciertas cosas del entorno que debemos de adecuarnos, ¿no? O sea, y ese entorno pues sí lo podemos hacer. O sea, porque a lo mejor las personas ciegas necesitan cierta señalización en específico para poder caminar y poderse mover dentro de algún entorno, alguna oficina, donde como ellos pueden obviamente irse sin la ayuda de una persona, cómo pueden guiarse para ir al baño, cómo pueden guiarse para ir a la salida de emergencia, cómo pueden guiarse a lo mejor pues para ir al comedor. Entonces ya existe una norma, se llama Norma Oficial Mexicana, que es para personas con discapacidad. Esta norma va dirigida para las empresas, para que adecúen su lugar, su entorno de trabajo, pero no nada más para que las personas que vayan a trabajar, sino sea visita, tenga todas las facilidades para entrar a esa empresa. Y hay muchas personas que a lo mejor no saben la estadística o qué tantas personas tenemos con discapacidad. Entonces vamos a leer un poquitito aquí. Se hizo en el Censo de Población y Vivienda en el 2020. En México hay 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad. Eso representa el 4.9% de la población total. Fíjate, es más común en mujeres, un 53%, por un 47% de hombres. Y el Banco Mundial señala que alrededor de 1 de cada 5 personas que viven en pobreza extrema tienen discapacidad, y cerca de 7 de cada 10 hogares con discapacidad son vulnerables a caer en la pobreza. Entonces, el que las empresas se preocupen por darle también la oportunidad a una persona va a ayudar mucho a que esta estadística empiece a cambiar. Y si ahorita estábamos hablando de el entorno que tiene la persona en su trabajo, también se hizo otra encuesta que se llama Encuesta Nacional sobre Discriminación, que se hizo en el 2017. Aquí el 31.1% de las personas ven las principales problemáticas, ¿no?, que hay con las personas con discapacidad. Declararon que había calles, instalaciones y transportes inadecuados a sus condiciones. Entonces lo vemos muy frecuentemente. Yo creo que aquí en México es de los pocos países donde hay camiones que están adaptados para personas con discapacidad. Uno está acostumbrado a lo mejor en Estados Unidos que vea los camiones que son más chapitos, que es para personas que usan sillas de ruedas. Pero también se han hecho estadísticas en otros países, o se han hecho pruebas, y se ha visto que la eficiencia incrementa inclusive para personas. Por ejemplo, creo que en Madrid se hizo una prueba en que los camiones que tienen este acceso para discapacidad no nada más ayudan a personas en silla de ruedas, ayudan a personas con algún tipo de discapacidad o disminución de la movilidad. Por ejemplo, un anciano que ande con bastón o que camine un poquito más lento que otra persona. Entonces ellos se dieron cuenta que al adaptar los camiones para personas que utilizaran silla de ruedas, a su vez beneficiaba a que el tráfico de las personas aumentara, y en igual de tener más camiones, pues o sea, era suficiente con los que tenían y hacer una inversión a ese tipo de camiones, ¿no? Así es. Sí, fíjate, ahorita que hablas mucho de la parte de la discriminación, aparte de la calidad de vida que pueden llegar a tener las personas con discapacidad, tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? O sea, obviamente las personas que cuando van teniendo una discapacidad, ¿qué pasa? Baja tu autoestima y te da miedo salir a buscar empleo. ¿Por qué? Porque ya has sido negado varias veces y demás, y ya no quieres salir otra vez. Entonces obviamente eso te quita la oportunidad, ¿verdad?, de poder generar algún ingreso, ¿verdad?, para tu calidad de vida, ¿no? Y obviamente te vas quedando vulnerable en ese sentido y formas a ser parte de esa estadística, ¿no? Pero otra de las cosas y que comentabas ahorita también, en la parte de los accesos, ¿verdad?, que tienes tú. No traigo ahorita el dato exacto, ¿verdad?, pero la mayor discapacidad la adquirimos obviamente en los años cuando ya estamos mayores, ¿no? O sea, en la tercera edad, sí, ¿no? a partir de los 60 años, y según en el mismo censo de población, la mayor cantidad de personas con discapacidad son personas adultas. Entonces, ¿no? Todo quiere indicar que en algún momento de nuestras vidas vamos a tener una discapacidad, ¿verdad? Entonces, debemos de fomentar mucho, obviamente, esta parte, ¿verdad?, de ser una sociedad más empática y más incluyente, porque como decías tú, se dieron cuenta que los accesos de tener los camiones, pues no más beneficiaban a las personas que tenían una discapacidad motriz, sino que también ayudaban mucho, obviamente, a las personas adultas mayores
que tenían alguna discapacidad para poder seguir siendo trasladarse de alguna manera con mayor facilidad. Y todo esto se basa estos son los entornos de los famosos entornos que hablamos, ¿no? Los ajustes, porque la fórmula decimos que es respeto más empatía más comprensión por ajustes al cuadrado, y esos ajustes son estos, ¿no? El ajustar el entorno, ¿verdad? Para que puedan, obviamente, cada una de las personas con discapacidad tener un entorno que les facilite, no que les resuelvan las cosas, sino que les facilite el poder movilizarse, el poder ir a trabajar o desplazarse, y que puedan llegar a sacar su mejor versión dependiendo de la etapa en que te encuentres de tu vida, ¿no? Entonces sí es bien importante esos puntos, pero poco a poco lo vamos a ir comprendiendo, y parte de eso es ir poniendo nuestro granito de arena en ir concientizando. Por eso uno de los programas, lo que hace la fundación, así es, ¿no? ¿no? O sea, por eso uno de los programas más fuertes que traemos es eso. Así hagamos una conferencia, una plática en alguna empresa para 10 personas, pues eso son 10 personas que pueden llegar a transmitir y a cambiar y ver el panorama de una manera diferente, porque como dices, a veces no entendemos el tema de inclusión hasta que no has vivido el ser excluido de alguna manera, que se tenga un familiar, que se tenga un familiar. Que veamos que el familiar sufre. Entonces, porque no lo acepta en algún lugar. Lo que debemos de comprender es precisamente eso, hacer conciencia de que en algún momento de nuestras vidas podemos llegar a tener una discapacidad. La normal, pues con el transcurso de los años la vamos a adquirir, pero no sabemos si podemos llegar a tener un accidente, alguna enfermedad, y eso obviamente nos adelante, ¿verdad?, en nuestro camino prematuramente para poder llegar a tener una discapacidad. Y como yo les digo siempre, el agradecer, y a veces dejamos de pasar muchas veces y lo damos por hecho, el que pues ahorita ando muy bien y mañana voy a seguir igual, y todos piensan que nunca se van a enfermar, y todos piensan que nunca vas a tener un accidente. Entonces no sabemos, siempre debemos de estar viviendo el presente al final del día, y eso es la parte que a veces pues estás tan en la rutina del día a día, y esa rutina vas dejando por sentado, te vas quitando, doctor, esa capacidad de asombro, la vamos perdiendo, esa capacidad de asombrarnos por pequeñas cosas, ¿no? O sea, entonces esta capacidad de asombro no debemos de perderla, y a lo mejor tú que tienes un hijo con síndrome de Down, y yo que tenía a María José, logros muy pequeños, ¿verdad? Que a lo mejor el poder que aplaudiera o que se llevara algo a la boca, y esas pequeñas cositas. El solo hecho que se levantara, que caminara. Esa capacidad de asombro, pues decíamos en la torre. Y para otros el sentarse, pues era a lo mejor muy normal. Así es. Entonces, pero o que le diera vuelta a algún juguete, o que agarrara esto, el otro, pues eso a nosotros nos sorprendía, y eran cosas tan sencillas. Entonces, ¿qué nos decía y qué fuimos aprendiendo? No hay que perder esa capacidad de asombro. Y el día a día, la vida tan apurada y demás, vamos perdiendo muchas veces esa capacidad de asombro que tenemos que tener siempre abierto y estar aperturados a todo, ¿no? O sea, a todo. Y no nada más la parte, o sea, el ser empáticos, ¿no? La empatía no es un sentimiento de lástima, o sea, la empatía es ponernos en los zapatos de la otra persona. Y es más o menos lo que hace la fundación. En sí, la fundación, ¿cuál es su función? Claro. Es ayudarle a las personas que tienen alguna discapacidad a encontrar algún tipo de trabajo. Oye, como decían, no nomás es ponerte en los zapatos del otro, es ponerte en los zapatos del otro y caminar con esos zapatos, ¿no? Así es. Para que vivas realmente y sientas esa parte de tener esa empatía, ¿no? Sí, mira, doctor, lo que realmente el objetivo principal de la fundación es buscar ser una sociedad cada vez más empática, precisamente, y más incluyente, ¿no? Y hay 4 programas principales dentro de la fundación. El primero es la concientización. Vamos a pláticas en escuelas, vamos a pláticas en empresas, ¿verdad? Para concientizar acerca de la inclusión laboral, la educación inclusiva y la parte de la inclusión social, ¿verdad? O sea, que nos podemos estar reuniendo con padres de familia, precisamente para que se dé esa inclusión social, que también es muy importante en todos los aspectos, ¿no? Entonces, ese es el punto donde estamos tocando mucho, y somos un puente, un intermediario también entre los centros de rehabilitación. Nosotros no somos un centro de rehabilitación,
pero podemos canalizar obviamente a los diferentes centros, dependiendo de las necesidades que puedan llegar a tener las personas y que nos busquen, canalizarlos en ese aspecto, ¿no? Entonces el primer programa es concientización. Luego viene otro programa que es Caminando Juntos. Caminando Juntos, doctor, es el acompañamiento a las familias, sobre todo cuando te dan la noticia de que tienes un hijo con alguna discapacidad, llámese intelectual o de alguna otra discapacidad, porque no trabajamos en ese acompañamiento en que aceptes la discapacidad, sino que te acompañamos, ¿verdad? Para poder empoderarte, quitarte esos miedos, ¿verdad? De que realmente tú vayas viendo, obviamente, que el tener una discapacidad no pasa absolutamente nada. A lo mejor nos va a costar un poquito de mayor trabajo de que nuestros hijos vayan desarrollando esas capacidades, esas habilidades, pero eso es lo que buscamos, ¿no? Y tratar de hablar en el mismo lenguaje de gente que ya ha vivido, ¿no? Esa parte de cuando te dan la noticia que tienes un hijo con una discapacidad. Y el otro programa que es parte de este tema, que es de la inclusión laboral, es el de oportunidades para todos. ¿Qué buscamos en este programa? Poder acercarnos a empresas donde le den las oportunidades, ¿verdad? A personas con alguna discapacidad, ya sea intelectual, ya sea visual, ya sea auditiva, ya sea psicosocial, pero que tengan esa apertura, ¿verdad? Para que puedan llegar a contratar a personas con alguna discapacidad, pero antes de que las ustedes tienen así como que un listado de gente, o sea, se acercan con ustedes a la fundación. Ahorita, sí, tenemos contactos con bolsas de trabajo genéricas, okay, pero tenemos obviamente contactos también con muchos colectivos, ¿verdad? Dependiendo de la discapacidad, están las personas con discapacidad, bueno, las personas sordas o las personas con ciegas, o las personas con alguna discapacidad motriz. Entonces tenemos esos contactos de donde poder obviamente informar cuando hay alguna vacante y demás, ¿no? Estamos trabajando en un programa muy especial, ¿verdad? Para poder unir a todas esas personas, porque pasa algo bien curioso. Como las personas con alguna discapacidad ya han sido rechazadas varias veces, a veces que tienen una baja autoestima y ya no quieren acercarse de nueva cuenta a las bolsas de trabajo. Les da miedo que los regresen o que les digan que no. Entonces, ¿por qué no saben también qué empresa? Si van a una empresa, no, pues ni para qué toco la puerta si ya sé que me van a rechazar. Entonces, dejan de ir, dejan de salir, ¿verdad? A buscar esos empleos. Entonces, debemos de aperturar primeramente en las empresas para que den la oportunidad de que tengan esas personas trabajando ahí. Y en base a, no por la discapacidad, sino por sus habilidades y sus capacidades, pero que tengan esa primera apertura. Pero no nomás volvemos a lo mismo, es que las contraten, o sea, hay que trabajar en todo el entorno para que se dé la verdadera inclusión. Y a veces la empresa no está preparada en el entorno, entonces primero hay que ver sensibilizar a la empresa, ¿no? Sensibilizar a la empresa, que realmente, como te digo, tienen esas creencias, esos miedos de que una persona a lo mejor débil visual te puede dar menos productividad, y a lo mejor una persona sorda pues no se pueden llegar a comunicar o no pueden tener la productividad también que desean. Entonces debemos de ir, es que a veces lo ven como que están comprando un problema, ¿no? Así es, debemos de ir educando obviamente en ese sentido, ir quitando esos miedos, ¿verdad? Esos tabús que pueden, esas creencias, ¿no? Entonces tener un poquito de mayor apertura. ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? Ir accionando poco a poco, o sea, es un cambio que se va a ir dando poco a poco. Hay países más avanzados que nosotros, sí lo hay, ya ahorita mencionabas mucho España, pero un Chile también, es un país que está muy avanzado en la parte de lo que es la inclusión, y hay otros países, pero el principal, el que va muy desarrollado obviamente más que nosotros es Europa, ¿no? En este caso España. Entonces, pero digo, es poco a poco, es ir obviamente haciendo esta labor, esta lucha. Pues estos grandes cambios no se ven tampoco de la noche a la mañana, pero pues es ir haciendo, como te digo, así vayamos a una plática, concientizar a 10 personas, a una de 5, a una de 3, a 4, y todo este tipo de programas, obviamente, que podamos llegar, obviamente, a tocar y poner y sobre todo es un granito de arena que estamos poniendo. Así es, ¿no? Entonces, ese es otro de los programas, ¿no? Que es oportunidades laborales para todos, ¿no? Y el otro programa, que ese todavía no lo tenemos en marcha, es el único programa que no está en marcha, que es el programa Moviendo con el Corazón. Okay. Bueno, con el corazón, el sueño es tener una unidad de transporte, ¿verdad? Porque hay muchas familias en estado de vulnerables o que realmente no tienen los medios para moverse,
pero el poder ir a recoger a su hijo, ¿verdad? A su casa, poderlo llevar al centro de rehabilitación y volverlo a regresar a su casa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la familia a veces es una familia disfuncional donde únicamente nomás existe la familia, la figura materna, y la figura materna pues tiene que salir a buscar trabajo, tiene que salir a vender algunas cosas, pues para estar llevando el sustento económico a su familia. ¿Y qué pasa? Pues deja al niño con su abuela, o lo deja con sus otros hermanos y no lo puede estar llevando a las terapias, porque también si está trabajando en alguna empresa esa mamá, pues no puede estar faltando, o son muchas horas las que le quita el llevarlo a una terapia, ¿no? O sea, sí, el trasladarse a un CRIT, a un CRE, que son centros de rehabilitación gratuitos, o que te cobran en base a tu estatus socioeconómico. Entonces, no es porque no lo puedan llegar a pagar, es porque realmente no les da el tiempo, ¿verdad? Sí. Por las distancias y las horas que te pueden llevar de poder llevar al niño a terapia. Y es muy importante, si permeamos o promovemos mucho la inclusión laboral, pues debemos de estar trabajando tanto arriba, yo les digo, arriba sí, es con las empresas, pero abajo debemos de trabajar desde un inicio, ¿verdad? Para que puedan todos los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Tener un acceso, ¿verdad? A estas terapias, a estas rehabilitaciones, para que vayan adquiriendo obviamente las diferentes capacidades. De eso depende completamente el que a un niño le vaya bien, o sea, y como comentas, no es como que tenga más o menos... Claro. Principalmente en la discapacidad intelectual, sí es bien importante las terapias desde un inicio, ¿verdad? Obviamente la parte también en una discapacidad motriz, también como viene siendo la parálisis cerebral, pues también, ¿verdad? Es bien importante la parte de la rehabilitación, de las terapias, ¿verdad? Para que puedan ir desarrollando, ir conectando, ir pudiendo moverse, porque recordemos que la gente que tiene las personas que tienen una parálisis cerebral, pues ellos están intelectualmente pues muy bien, ¿verdad? O sea, pero obviamente la parte motriz son las que... Es lo que no los deja. Tengo un primo, sí. Entonces, ese es un tema muy importante también, de poco a poco, ¿no? O sea, ir como avanzando arriba, avanzando abajo, viendo la parte también de la educación inclusiva también, o sea, tener esas aperturas, como yo les digo, pues debemos, o sea, siempre se ha dado ahorita siempre ha estado la diversidad, toda la diversidad de género, sí, ha estado la diversidad de raza, ahorita está ya la neurodiversidad. Entonces, al final de cuentas, debemos de buscar siempre, pues, dejar de hablar de inclusión, debemos de siempre estar trabajando. Debería ser un tema normal, ni siquiera tener que especificar que es una persona con discapacidad y esta es la parte importante, y ese tipo de cosas. Dejar de ver la discapacidad y siempre ver y anteponer a la persona, ¿no? Entonces, como yo te decía, a mí con mi hija se me olvidaba por completo, ¿verdad? Que tenía la condición de síndrome de Down, y muchas veces los mismos doctores son los que nos los recomendaban, nos los recordaban más bien cuando íbamos a alguna consulta médica o también cuando íbamos a las sí, terapias de rehabilitación, ¿verdad? Ahí es cuando, pero realmente nuestro vida no fluía, ¿verdad? Por una discapacidad. Entonces, eso es parte de lo que nosotros fuimos, y que nuestros hijos van creciendo también, ¿verdad? Como una normalidad, ¿verdad? Al final de cuentas, el preguntar si, mira, tiene síndrome de Down como María José, ¿no? Ella, ¿no? Y realmente es normal, o sea, no pasa absolutamente nada, o sea... Entonces, pierden ese miedo. Al contrario, es una bendición el tener a un niño con alguna condición especial, la verdad. Y yo les digo, igual de bendecidos también somos el tener unos hijos como Marcelo y como Matías, ¿no? Porque pues es la bendición que nos llegó, ¿verdad? De tener hijos, de ser padres de familia, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, en este caso que nos llegó María José, yo les digo que llegó, ¿verdad? Para cumplir una misión en su corto tiempo, que ella estuvo 3 años con nosotros, y llegó con una misión muy, muy importante, ¿verdad? El poder a lo mejor yo darme cuenta de mi propósito de vida. Y uno era esto, ¿no? O sea, el poder empezar con esta fundación para hacer una sociedad más empática y más incluyente, y alzar la voz, ¿verdad?, para las personas con alguna discapacidad. Pero también a ella le llega, doctor, el año pasado, lo que es la leucemia. Ella en el 24 de agosto, de hecho vamos a cumplir ahorita un año de que ingresamos al hospital. El 24 de agosto ingresamos al hospital.
y el cuadro era que ella presentaba un problema en la sangre, ¿no? Entonces no lo supimos en ese mismo día, lo más supimos con los análisis de sangre, nos internaron inmediatamente y al siguiente día, el 25 de agosto, la meten a hacerle un proceso un aspirado de la médula para conocer, ¿verdad? Si realmente las características, si era ya afirmativo el tema de la leucemia y qué tipo de leucemia era y qué nivel de leucemia era. Entonces nos dan los resultados y nos dicen que es una leucemia mieloblástica aguda nivel 2 o 3, no recuerdo, era muy agresiva, ¿no? O sea, siempre nos dijeron que pues la mieloblástica es de las más agresivas que hay. Y obviamente, pues yo cuando nos llega la leucemia, ¿no? El diagnóstico, yo le digo a Brenda, pues que todavía confirmaba, ¿verdad? Porque María José, pues había llegado a nuestras vidas, ¿no? O sea, nunca reprochamos, ¿verdad? O nunca nos enojamos porque él estaba llegando esa leucemia a María José, ¿no? O sea, sabíamos que le llegaba a María José por algún propósito, ¿no? Con algún objetivo, ¿no? Y ese objetivo yo lo visualizo y es el poder habernos dado cuenta, ¿verdad? De las necesidades que hay en los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Que atraviesan por una enfermedad como el cáncer infantil o una enfermedad crónica degenerativa, ¿no? Y no nomás los niños son los que atraviesan la enfermedad, es toda la familia, ¿no? O sea, toda la familia, los hermanos, ¿no? Entonces, realmente esa parte, pues nos dimos cuenta y tan así, nosotros entramos un 24 de agosto al hospital. Y un 29 de agosto yo ya estaba en contacto, ¿verdad? Que no sabía cuánto tiempo íbamos a durar en el hospital, pero yo estaba en contacto ya con Doctor Sonrisas. Doctor Sonrisas es una fundación que ya tiene 20 años, se inició en el 2003 y estos 20 años que tiene la fundación, pues inicia precisamente, ¿verdad? Porque sabemos que miles de niños han perdido esa sonrisa, ¿verdad? Causando una enfermedad como el cáncer infantil o una enfermedad crónica degenerativa. Y precisamente lo que busca Doctor Sonrisas es darle esa esperanza, ¿verdad? Esa alegría, que vuelvan a soñar a estos niños, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad? Que es muy importante la salud física, pero la salud emocional también es sumamente importante, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta. Y como te digo, yo el día 29 de agosto, estar 5 días en el hospital, yo estaba en contacto con Doctor Sonrisas, yo quería ser Doctor Sonrisas, representarnos aquí en Sonora, y ya se inicia, ¿no? Caminar con ellos. Obviamente el año pasado no se da el que seamos nosotros Doctor Sonrisas, y qué bueno, ¿no? Porque pues nosotros estuvimos realmente hospitalizados también. Pues obviamente no íbamos a poder andar yo no sabía en dónde a dónde estaba entrando, ¿no? O sea, qué montaña rusa estaba entrando en esta ocasión, pero estar 4 meses en el hospital es una montaña rusa de muchas emociones, pues donde un día puedes estar así, otro día de tal manera. Entonces, obviamente lo que buscábamos nosotros siempre era tener toda la fuerza, toda la energía para poder estar con nuestra hija, ¿no? Y aquí es donde yo te digo que por algo llegó María José a nuestras vidas, porque ella nos enseñó pues grandes cosas, ¿no? Durante la estancia en el hospital, obviamente la actitud positiva con la que enfrentaba la adversidad, las ganas, las fuerzas, el amor que ella entregaba, ¿verdad? Por querer salir adelante, por querer obviamente disfrutar esos momentos de la vida, y todo eso fueron grandes enseñanzas para nosotros, ¿no? Que como decimos, ¿no? Nuestros hijos son nuestros grandes maestros, ¿no? Pero cuando tú tienes a un hijo con una discapacidad, o cuando en este caso que le llegó una enfermedad, se convierten en nuestros grandes maestros. Y nuestros grandes maestros, decimos, no son aquellos que nos vienen a enseñar, sino que los que nosotros estamos dispuestos a aprenderles, ¿no? Porque ellos nos pueden enseñar muchas cosas, pero si nosotros no estamos dispuestos a aprender de ellos, obviamente no se van a convertir en nuestros grandes maestros, ¿no? Porque vamos a estar siempre cerrados en ese sentido. Entonces, afortunadamente, nosotros siempre estuvimos dispuestos a aprender, ¿verdad? Esas grandes enseñanzas que nos venían a entregar, y por eso te puedo decir que María José fue nuestra gran maestra y aprendimos muchas cosas. Y ella en su corta edad, pues como te digo, no nos tocó, tampoco me dijo, oye papá, hazte Doctor Sonrisas, ¿no? Claro.
Entonces, pero fue realmente fue la impulsora. Impulsora fue el llamado, obviamente, como les digo, María José cumplió su misión, ella estuvo 3 años con nosotros, cumple su misión, y lo fuimos entendiendo y fuimos viendo que realmente María José pues venía con un propósito muy, muy en específico, ¿no? Aquí. Ahora, yo te puedo decir que es otra de las cosas que nos quedan, es disfrutar la vida intensamente. El intensamente no es disfrutarla, andar en friega para acá y para allá, no. Vivir los momentos con tu familia, ¿sí? Con tus hijos, con tus parientes, con tus amigos. Disfrutar, ¿verdad? De la vida, porque como volvemos otra vez, a veces dejamos de valorar, ¿verdad? A veces dejamos de agradecer esa parte, a veces dejamos de tener esa capacidad de asombro. Y yo te puedo decir que cuando María José se va, yo con mi esposa le digo, me quedo en paz. ¿Por qué? Porque realmente nunca me quedé con cosas de decir, híjole, lo hubiera abrazado mal, lo hubiera besado, hubiera hecho esto, lo otro, Disfrutaste. Entonces la disfrutamos intensamente los 3 años. Y eso es otra de las cosas que nos queda, ¿verdad? Porque si no, nos podemos ver quedado con cierto arrepentimiento. Oye, no hice esto, no lo otro. Entonces quedarte. Ahora, una de las cosas también que nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Nosotros vivimos este proceso también con mucha fe. Nuestra fe se volvió inquebrantable, como ¿no? Fuerza. Entonces, a mucha fuerza. Nosotros somos católicos, ¿no? Sin embargo, yo les digo que yo respeto cualquier religión y les comento que cada uno, pues estoy seguro que cree en alguien. Alguien cree en algo así. Alguna creencia, alguna fe, ¿verdad? Y que pone las manos en esa creencia. Pero yo les digo que nosotros, pues obviamente, estábamos siempre agarrados de la mano de Dios. Y lo sentíamos, ¿no? Durante todo el tiempo que estuvimos en el hospital sentíamos esa paz, esa tranquilidad, ¿no? O sea, hay una parte que yo les digo que el dolor, el dolor se debe vivir en acompañamiento, ¿no? Y ese acompañamiento nosotros lo vivimos a través de Dios, ¿no? O sea, que nos ha dado obviamente esa fuerza, ¿verdad? Para el dolor todo lo cambia, ¿no? Pero acompañado, obviamente. Si vas solo, pues ahí sí. No, solo no se puede, definitivamente. Pero de alguna manera el dolor todo lo cambia, pero de una manera positiva, ¿no? Porque vamos viendo, obviamente, volvemos a lo mismo, todas esas grandes enseñanzas que nos va dejando María José, vamos comprendiendo la voluntad y la comprendimos porque a mí me tocó entregar a María José un 25 de diciembre en la tarde dentro de capilla y así como estoy platicando contigo, pues yo empecé a platicar. Entré a la capilla y entrando estaba San Judas, estaba la Virgen María y estaba Jesús, ¿no? Y yo pues rezaba, ¿no? Durante el trayecto con María José, pero uno se pone a rezar a veces en la mente, ¿no? O sea, pedir esas peticiones y agradecer y todo. Esa vez que entré a capilla en la tarde, estaba solo en el hospital, no me acuerdo, era 25 de diciembre. Y yo me pongo a platicar, ¿no? Y le empiezo a pedir a la Virgen que la arrope con su manto para que ella no sufra. Le doy gracias, obviamente, a San Judas por siempre estarnos acompañando durante este trayecto, ¿no? Con María José. Le daba gracias a Jesús por habernos mandado, obviamente, a María José y poder haber descubierto nuestro propósito de vida. Y yo les pedí un milagro, ¿no? Ese milagro que les decía que no quería yo que sufriera María José. Yo les decía que nosotros ya habíamos comprendido realmente el por qué María José había llegado aquí en nuestras vidas, que ya estábamos listos, ¿verdad? Si era momento de que ella ya tenía que regresar a casa, que habíamos comprendido su voluntad, y que habíamos comprendido el por qué María José llegó aquí, y lo único que pedíamos era ese milagro de que ella no estuviera sufriendo, ¿no? Entonces, sí, obviamente, pues entregar de esa manera, con toda la fe y con toda el dolor, pero el acompañamiento es un dolor que todo lo cambia, ¿no? Entonces, eso lo fuimos comprendiendo durante estos 4 meses que estuvimos ahí en el hospital y siempre fuimos aceptando esa voluntad y siempre aceptamos la voluntad más bien. Como te digo, nunca nos enojamos, nunca rechazamos. Claro, la extrañamos, obviamente. Duele, ¿no? La ausencia física es algo de lo más difícil y todavía ahorita pues va a cumplir ya 8 meses de no estar con nosotros y obviamente pues son recuerdos, mas sin embargo parte de este duelo que hemos estado viviendo,
mucho el honrarle, ¿verdad? Es todo esto, ¿no? Que yo agradezco. Yo estoy aquí gracias a María José, ¿no? Al final del día, porque si María José no hubiera llegado a nuestras vidas, a lo mejor yo no estuviera abierto. Es no como hubiera, una manera ¿no? de homenaje, Así esto que es está haciendo. estarle honrando. Entonces, cada día, obviamente, es seguir honrando, pues, todo este legado que nos deja, ¿verdad? Y que nos vino a enseñar María José. Y es estar, pues, obviamente, compartiéndolo, ¿no? También vamos a empezar a compartir, ¿verdad? Ahorita, como una manera de tributo, ¿verdad? A María José, y poder compartir con más familias los 4 meses, cómo nos vivimos, ¿no? Nosotros, ¿no? Durante estos 4 meses, porque estoy seguro que a como lo vivimos nosotros podemos ayudar, ¿verdad? También a otras familias. Y es la idea puedan, de estos podcasts, ¿no? Yo sé que hay personas que están transitando en este camino, como comentas, y no nada más con alguna discapacidad, sino con alguna enfermedad de algún hijo, de algún padre. Entonces, el que nosotros nos podamos agarrar, así como dices, de la mano de Dios, de agarrar de alguien, que tengamos fe, nos va a ayudar mucho en el proceso. Y el que la gente escuche también este tipo de entrevistas, de podcast, pues es ayudarle también, que sepa qué es lo que puede pasar, cómo nosotros nos podemos sentir, y disfrutar siempre a nuestros familiares cuando los tenemos, así como dices, abrazarlos, besarlos. Sí, claro. No esperar. Las mejores rosas, dice que son las que se llevan a la persona cuando está en vida, y los abrazos, los besos. La verdad es que es algo fuerte. Oye, muchas gracias por abrir tu corazón aquí con nosotros. Fíjate que nosotros, cuando llegas a este mundo, llegas pues sin nada, ¿no? Y así nos regresamos, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Sin nada. Entonces, muchas veces estamos tan enfocados a veces en querer tener cosas materiales, que la casa, que esto, que el otro. Y realmente son cosas que no te regresas con ellos. Entonces, debemos de vivir. Por eso, Doctor Sonrisas, es algo bien importante todo el trabajo, porque trabajamos en todas las experiencias que podemos ir viviendo con todos los niños, porque al final de cuentas esas experiencias son las que nos van quedando, y son las con las que nos podemos ir. Y sobre todo, a veces, si tú te haces una pregunta, oye, ¿cómo te gustaría que te recordaran, ¿no? Cuando no estuvieras aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tan cerca estás que si tú el día de hoy ya no estuvieras, pues cómo te estuvieran recordando, ¿verdad? Tus familiares, tus amigos del trabajo, etcétera? Y eso es a lo que venimos realmente, ¿no? O sea, a venir. Es un tiempo pasajero el que estamos aquí, como en alguna ocasión me decía mi esposa que escuchó, que realmente es como si cuando estuviéramos aquí estuviéramos buceando, ¿no? Porque pues el buceador se pone el traje de buzo, todo el equipo, y anda buceando, y pues sale a bucear y pum, se quita el traje y ya regresa a su vida. Entonces, así somos nosotros. De cuenta que nosotros estamos en la etapa donde estamos buceando, y va a llegar el momento en el que nos vamos a quitar ese traje de buzo y vamos a regresar pues a la casa del Señor, o donde venimos, ¿no? Entonces, esa es la parte, ¿sí? Que debemos de ir trabajando, ¿no? Nosotros, y por eso, y pues agradeciéndote, ¿no? Más que nada, ¿no? Esta parte de este podcast, ¿no? De tener la posibilidad de poder llegar a más personas, y que nos sigan, ¿no? En redes sociales, ¿no? En redes sociales nosotros somos Mejoremos Juntos MJ, estamos en Instagram, estamos también como DR Sonrisas AC, que esa es la red social a nivel nacional, y yo, el mío es Nacho-Miranda L, que también pues me pueden seguir por ahí. Estamos compartiendo siempre diferentes cosas acerca de la discapacidad. Con las mismas se pueden sumar como voluntarios también, ¿verdad? Para poder convivir, ¿verdad? Con niños y niñas y adolescentes, ¿verdad? O sea, uno de los programas principales que hay en Doctor Sonrisas es el Tren de los Sueños. Y bueno, el Cumpliendo Sueños, que es cumplir los sueños de los niños, ¿verdad? Que tienen alguna enfermedad, cumplir ese sueño, ¿no? Sueños no de material, de cosas materiales, sino de experiencias vivenciales, ¿no? Y el Tren de los Sueños es hacer un evento donde convivimos con toda la familia para que se olviden de esos tratamientos por los cuales han estado pasando, que se olviden las horas de hospital, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que hacer, que estamos ahí haciendo, ¿no? Voy a poner la nariz para terminar, que así es como, pues, a cualquier evento que vamos, siempre vamos como Doctor Sonrisas, y vamos de esta manera, ¿no?
y pues aquí estamos, ¿no? A tus órdenes, doctor. No, pues Nacho, la verdad es que fue una plática muy amena. Nosotros todos nos puede pasar en algún momento, como comentamos, tener alguna discapacidad. El abrir a las generaciones nuevas que vienen a que estén más familiarizadas con este tema, que lo vean de una manera normal. También para las empresas que abran, que tengan esa apertura para que personas con alguna discapacidad puedan ingresar y que sean parte de su familia laboral, y que no los excluyan, que no estén unos en un lado, otros en otros, así como comenta, sino que todos sean parte de la misma familia, ¿no? Pues sí. Y eso ayuda también a otros trabajadores a sentirse bien, que están con otros compañeros, ven gente nueva, caras nuevas experiencias, les ayudan a crecer también como personas. Entonces, el que haya fundaciones como la tuya, la verdad es que es magnífico. De verdad que muchas felicidades. Todas sus redes sociales ya van a estar apareciendo acá. ¿Algo más, Nacho, que nos quisieras decir pues para terminar? No, pues mira, primero que nada, agradecerte de nueva cuenta y que se sumen a nuestras redes sociales, que nos sigan, que compartan. Y nomás recordarles, en Mejoremos Juntos lo que buscamos principalmente es ser una sociedad más empática, más incluyente a través de esta fórmula que nos gusta mucho promover, ¿verdad? Que es el respeto, más la empatía, más la comprensión, que es respetar siempre las necesidades de la otra persona, empatizar con esas necesidades de la otra persona y comprender y recordar que nadie está exento de tener una discapacidad. Ahorita, como te comentaba, estamos de este lado, pero en cualquier momento, ¿verdad? Podemos llegar a tener una discapacidad por accidente, por enfermedad o por el caminar de los años, ¿no? Llegar a una edad adulta, ¿no? Entonces, buscar eso y la otra fundación, Doctor Sonrisas, ¿verdad? Que somos la parte de la filial aquí en Hermosillo, pues también tiene que ver mucho con empatía, ¿verdad? Mucho con respeto también, pero mucho con empatía, porque ahí es cuando te das cuenta, ¿verdad? A veces de que hay gente que te quejas por muchas cosas, que son cosas muy pequeñas, insignificantes, y vas y das un poco de tu tiempo, ¿verdad? A ir a unas horas al hospital y a vivir lo que están pasando, ¿verdad? Esas familias, ¿verdad? Esas angustias, ese dolor, esa tristeza, ¿verdad? Irles a compartir un poquito de amor, de alegría, de valentía, de generosidad, de gratitud, ¿verdad? Porque eso es lo que debemos de buscar en estas familias, que se sientan acompañadas, que es lo que buscamos, ¿no? O sea, siempre buscamos la unión familiar, buscar que estén acompañadas, que no se sientan solas en este caminar, y que esos niños vuelvan a tener la esperanza. Te cambia mucho el tiempo que le vas y le inviertes un poquito de tu tiempo a esos niños, y cómo realmente ellos, híjole, les vuelve otra vez a venir esa esperanza, esa sonrisa, esa alegría, ¿verdad? Y que quieren otra vez, oye, podemos aliviarnos, quiero salir, quiero ir a jugar a esto, quiero ir a hacer el otro. Entonces, como le preguntaban una vez, doctor, al presidente de la fundación de Doctor Sonrisas, le decían, el Piqui Martínez le dice, ¿tú crees que la parte ayude todo este tipo de actividades que hace Doctor Sonrisas para que los niños puedan salir adelante de su enfermedad? Y él le contestó que él no creo, dice, estoy convencido que ayuda obviamente todo esto, ¿verdad? Para que los niños se puedan tener una mejor recuperación, una mejor calidad de vida y puedan salir avante también en conjunto con la parte de la medicina, pero es muy importante la salud emocional. Entonces, pues estamos ahí. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor, gracias. La verdad, por el tiempo, por la oportunidad. Y estamos aquí a tus órdenes. Ojalá luego podamos venir a grabar algún otro podcast en específico. Claro que sí. Se pasa muy rápido el tiempo cuando uno está platicando las vivencias que tiene y con personas tan gratas. La verdad es que todo fluye muy rápido. Gracias. Y la verdad, muchas gracias por haber venido aquí con nosotros. Es tu podcast. Cuando gustes, estamos pendientes. Estamos a la orden. Claro que sí. Muchas gracias. Pues cuídense mucho. Estamos a la orden. Y nos vemos pronto. Gracias a todos. Suscríbanse. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bye. Gracias.